falta agua, si quieres agua. No, no se preocupe. Está bien así. Buenos días. Vamos a comenzar una nueva sesión dentro de estas segundas jornadas universitarias de catolicismo. Y el tema de esta sesión va a ser fe, razón y ciencia. Y bueno, es la primera parte de este tema, porque mañana tendremos, bueno, hoy en formato de mesa redonda y mañana en formato de conferencia, pues otra nueva sesión de esta temática, ¿no? Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a todos ustedes su participación en estas jornadas. Muchas gracias por su asistencia y también quiero agradecer la participación a los invitados de hoy, ¿no? Que van a ser unas ponencias muy interesantes. Y bueno, ya por último quería dar un aviso respecto a la sesión de esta tarde, que va a ser a las 6:30 en lugar de a las 5. Vamos a retrasarlo porque bueno, uno de los profesores no podía asistir tan pronto, entonces vamos a retrasarlo hora y media. Y bueno, pues sin más voy a comenzar a presentar a los ponentes de hoy. En primer lugar tenemos al profesor don Francisco León, que es doctor en Filosofía por la Universidad de Salamanca y actualmente es profesor de esta Facultad de Filosofía, donde imparte el programa de la asignatura Historia de la Filosofía Medieval, entre otras materias. Ha publicado numerosos artículos acerca de autores medievales como Santo Tomás de Aquino, Juan Duns Escoto o Robert Holcott, entre otros. El profesor León Florido es también autor de diversos libros, de los cuales destacan Guillermo de Ockham, filósofo en un tiempo de crisis, Las filosofías de la Edad Media o la edición bilingüe del decreto de la condena de la Universidad de París de 1277. En segundo lugar tendremos al profesor don José María Barrio, que es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense. Amplió estudios postdoctorales en la Universidad de Münster, Alemania y de Viena. También perteneció al extinto cuerpo de profesores agregados de bachillerato. Actualmente es profesor titular de Filosofía de la Educación de esta misma universidad. El profesor Barrio Maestre ha publicado 13 libros y más de 80 trabajos en revistas científicas sobre temas filosóficos y educativos, que incluyen la bioética, la pedagogía o la cultura actual. Respecto a los libros, podemos citar los siguientes: La innovación educativa pendiente, Formar personas, El Dios de los filósofos o Evolución o creación, respuesta a un falso dilema. Este último publicado junto a Joaquín Ferrer Arellano. Bueno, en último lugar tendremos al profesor don Marcos Cantos, que es doctor en Teología por la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Actualmente es profesor de Teología Sistemática de esa misma universidad, así como de su Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Asimismo, ejerce la docencia en la Universidad a Distancia de Madrid. Sus líneas de investigación se centran en la teología fundamental, la filosofía de la religión y la relación entre ciencia y fe. De entre sus publicaciones, entre sus numerosas publicaciones, son relevantes los siguientes libros: El problema de la revelación de Dios desde una filosofía primera en Zubiri, Razón abierta, la idea de la Universidad de Benedicto XVI, o Teología fundamental, esta última obra publicada junto con Avelino Revilla. Bueno, pues sin más dilación vamos a dar paso a las intervenciones de los ponentes, comenzando, como ya he dicho, con el profesor don Francisco. Bueno, muchas gracias por esta invitación. A ver. Sí, porque estoy usurando. Bueno, muchas gracias por esta invitación y por esta amable presentación. El tema, no quiero dilatarme mucho, el tema del que voy a exponer son algunas reflexiones que he escrito, porque claro, la cuestión fe, razón y ciencia es extremadamente general. Entonces yo me dedico a la filosofía medieval, a la historia de la filosofía medieval, pero también me ha interesado cuestiones que tienen relación con la filosofía medieval, la gran época de la fe y la razón, del debate entre fe y razón, pero que se extiende al mundo contemporáneo. Entonces yo voy a leerles algunas reflexiones que he escrito sobre algunas cuestiones actuales en relación con autores y con corrientes que, a mi parecer, dominan el debate actual en la teoría de la sociedad y del ser humano.
quizás sea demasiado extenso, cuando sea necesario pues paramos, y porque tampoco es que pretenda hacer un discurso cerrado. Bien, entonces el leitmotiv de mi exposición va a ser el lema me parece a mí, del individualismo contemporáneo. Es el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Comienzo con libertad e igualdad. Contra lo que suele creerse, la noción moderna de individuo, no sé si me oye bien, sí, no fue el resultado de una afortunada ocurrencia, ni siquiera la generalización de la experiencia de la rebeldía y el orgullo de los creadores renacentistas enfrentados con los valores eclesiales del medievo, pues muy al contrario, había sido preparado durante el largo periodo medieval en que una nueva concepción del hombre se había adueñado de los debates teóricos a raíz de los cambios operados en la antropología teológica. En plena disputa en el seno de la enseñanza cristiana en las universidades medievales entre los aristotelizantes naturalistas y los agustinizantes espiritualistas, se planteaban dos modelos metafísicos del ser humano. El primero se hacía cargo de la tradición aristotélica y establecía una fuerte relación entre el individuo humano, la naturaleza y Dios, configurando una suerte de unidad compleja en la que las reglas de la naturaleza no eran sino la forma visible de la ley eterna e inaccesible que dominaba el cosmos. Este hombre natural estaba llamado a la vida divina en tanto que cumpliera con las reglas de la naturaleza, mientras que la intervención sobrenatural se limitaba a la infusión de la gracia preparada de todos modos por la virtud natural. El resultado era una figura humana plenamente integrada en el mundo a través de comunidades e instituciones, desde la familia al Estado o la Iglesia, que ejercían el papel de mediadoras en el camino hacia la salvación. En el lado opuesto, el agustinismo desarrollaba la idea de una vinculación profunda y singular de la intimidad humana con Dios, que tenía lugar esencialmente en el relicario del alma, donde se podía producir la comunicación entre dos realidades puramente espirituales, Dios y el espíritu humano. Agustín había utilizado la metafísica neoplatónica para construir un cosmos unitario que seguía una estructura jerárquica, y por ello no podía sino tropezar con la dificultad procedente del neoplatonismo del estatuto de la materia y la corporeidad humana. Por eso tenía que separar muy claramente la espiritualidad clara, iluminada por Dios, centro de la vida y de la verdad del hombre, respecto de la corporeidad que arrastra hacia el mal y el error, hacia el pecado y la muerte. Si para los naturalistas el camino del hombre en este mundo se daba en el tránsito en la naturaleza, en un viaje continuo hacia un mundo más perfecto, sobrenatural, los agustinianos tenderán a duplicar la esencia humana en una esencia del hombre en camino, que el agustiniano Duns Scoto denominará pro statu isto, expresión que quería traducir como el estado decaído en este mundo de la materia, y un estado sobrenatural del hombre in patria, en el mundo divino de la salvación eterna, para el que ha sido creado, siendo este mundo únicamente un valle de lágrimas, el lugar en el que esperar con impaciencia la llegada del reino de Dios. Es lógico que a partir de estas ideas que se fueron transformando en teorías bien estructuradas y altamente sistemáticas en la teología filosófica escolástica, fuera haciéndose común en los movimientos intelectuales europeos la convicción de la inutilidad de las instituciones intermedias, y especialmente de la Iglesia, para cumplir este tránsito desde el hombre corrupto del mundo natural al hombre límpido que contempla vis a vis a Dios en el cielo. El resultado fue la constitución de una imagen paradójica del hombre que se siente íntimamente vinculado con Dios en el interior más profundo de su ser, por lo que no necesita las instituciones mediadoras que garanticen esta comunicación, pero que por ello mismo se siente en la más profunda soledad, puesto que su finitud le impide saber nada en absoluto de lo que espera, del destino que la providencia divina le ha preparado. El hombre del final de la escolástica medieval tiende a adoptar la figura del peregrino del pueblo elegido del Antiguo Testamento, al que solo le cabe esperar en la fe el cumplimiento de los oscuros designios de un Dios lejano y terrible que habla enigmáticamente por boca de los profetas, prometiendo tan pronto protección, tan pronto venganza contra su pueblo. En este contexto teórico, la imagen del ser humano no es la del creyente que vive en el seno de las comunidades naturales que Dios ha dispuesto como vehículo para su salvación, sino la de una criatura humana que se encuentra en el mundo tan aislado como Adán cuando fue creado. El surgimiento de este individuo creado directamente por Dios, que le insufla la vida en un acto inmediato en consonancia con la importancia que irá adquiriendo la causación eficaz, que ya no actúa por medio de las causas intermedias de la naturaleza, se consolidará en la teoría política.
El ideal de este nuevo hombre abstracto, de un individuo que surge aislado de toda comunidad, incluso de la familiar, se hizo visible en la divisa de los revolucionarios franceses: libertad, igualdad, fraternidad. En ella resuenan aún los objetivos de la antigua democracia griega, que seguía constituyendo el único precedente del régimen democrático que ahora se trataba de reconstituir sobre bases individualistas. Sin embargo, ni la libertad ni la igualdad de la democracia ilustrada tenían ya mucho que ver con sus equivalentes griegos. En principio parecía ser la libertad la clave que sustentaba todo el edificio democrático, en tanto que permitía visualizar la realidad del nuevo individuo que ya no estaba sometido a las ataduras de su origen o de su posición, y que podía enfrentarse sin limitaciones previas a la lucha por la preeminencia social. Sin embargo, pronto se vio que era en realidad la igualdad la que reinaba en el nuevo orden revolucionario, algo que ya Alexis de Tocqueville exponía claramente al anunciar la aparición de un deseo vehemente de igualdad en una sociedad dispuesta a sacrificar incluso su libertad en el altar del igualitarismo a ultranza. Si la libertad era para los griegos el ejercicio de una acción responsable, porque se realizaba en un campo en el que cada ciudadano no solo decidía, sino que estaba obligado a actuar consecuentemente con su decisión, la libertad de la democracia ilustrada podía ejercerse por mera representación en función del mayor número de votos, bajo el simple supuesto de que en algún momento real o imaginado había habido una absoluta unanimidad, lo que parecía entenderse como una vinculación automática entre la representación y la acción en una asamblea permanentemente reunida. Y si la isonomía griega implicaba la creación de las instituciones como expresión de una comunidad de ciudadanos que tratan de aproximarse en su acción al ideal que ellos mismos se habían construido a través del diálogo sin presupuestos jurídicos condicionantes, la igualdad de los ilustrados se acabaría entendiendo como la absoluta identidad de todos los deseos que originariamente parten de la misma posición originaria para iniciar la carrera en pos del cumplimiento de sus objetivos, sin que la sociedad determine posiciones relativas previas. Así que mientras que la libertad y la igualdad en el modelo político que habían diseñado los filósofos griegos eran formas de acción en el ejercicio continuado de la actividad política por parte de todos los ciudadanos que actúan conjuntamente con las mismas oportunidades de intervención, en la democracia moderna pasan a ser los lemas que representan la afirmación de un individuo que hace extensivo el modo en que funciona su deseo particular a todos los demás deseos, con el único límite de la prohibición de que los deseos particulares se anulen los unos a los otros. A partir de estos mismos presupuestos, la influyente teoría ético-política contemporánea de John Rawls propone el ideal de una sociedad compuesta de individuos que cumplen los principios de la justicia como equidad, y que cuando cumplen con los principios de la justicia, según dice Rawls, están actuando de acuerdo con principios que ellos elegirían como personas racionales e independientes en una posición original de igualdad. Rawls intenta hallar un fundamento fuerte para cimentar los principios débiles que remiten a la simple estructura argumentativa de la racionalidad lógica. El problema es que una sociedad de individuos libres e iguales, en una sociedad de individuos libres e iguales, esto solo puede ponerse de acuerdo para fundar el consenso social si su situación originaria es la racionalidad, lo que hace preciso basarse en la concepción kantiana de la autonomía individual fundada sobre la razón para justificar que es posible la comunidad universal de los seres humanos en cuanto a seres racionales. Ahora bien, difícilmente se puede defender que Kant estableciera sobre tal principio la posibilidad de una sociedad justa, sino solo en cuanto que si existiera una comunidad de seres humanos que cumplieran exclusivamente con los principios racionales del deber, entonces ya se podría decir que existe una comunidad de los santos, algo así como un reino de los cielos ilustrado en este mundo. Esto en relación a la libertad y la igualdad. Voy a saltarme aquí un poco, voy a pasar a la fraternidad para no hacer el discurso demasiado peor de lo que ya es, claro, más. Fraternidad. Entonces, mientras que la libertad e igualdad pueden considerarse fines meramente negativos que solo proponen la ausencia de límites o de cualidades para el individuo moderno, en cambio el tercer término de la divisa revolucionaria, la fraternidad, parece proponerle a la comunidad política un objetivo positivo, enlazando con viejos elementos de una tradición que parecía definitivamente dejada atrás, como son la filial de los griegos o la caritas de los cristianos. Así que mientras que los mismos términos que utilizaban los ilustrados, la libertad y la igualdad,
pasaban a significar algo completamente diferente a su significado antiguo, aparece un tercer término, la fraternidad, que es nuevo, pero que designa algo muy similar a sus conceptos equivalentes tradicionales. La filía era el concepto griego que definía la fuerza sustancial ínsita por la naturaleza entre los hombres, determinando su tendencia hacia la comunidad y también la forma en que la ciudad cumplirá los objetivos de la perfección humana. Equivalente, así, a la caritas cristiana, excepto en que la fuerza que vincula a los hombres a su comunidad, la communitas fidelium, recibe en el cristianismo un aura trascendente por ser causada por Dios. Los teóricos modernos se vieron compelidos a hacer de la fraternidad el concepto que pudiera ejercer el papel motivante sobre las fuerzas sociales que anteriormente ejercían la amistad o la caridad. Esto se explica por el carácter neutral, vacío del concepto moderno de individuo, que aparece originariamente desvinculado de los otros individuos, ya sea en el caso del hombre lobo de Hobbes, que solo manifiesta agresividad ante los demás cuando sus deseos chocan por la posesión de un mismo bien, ya en el caso de Bon Sauvage, del Bon Salvaje, de Rousseau, quien llama inocencia al estado de indiferencia hacia los demás, que solo desaparece cuando un individuo se apropia de lo que pertenece indiferentemente a todos. En los dos casos, la motivación que mueve a establecer un vínculo entre los individuos es extrínseca, pues el punto de partida es la neutralidad intrínseca del hombre sin atributos. En el pensamiento moderno se ha intentado derivar la fuerza social vinculante de una serie de sentimientos individuales que surgen de la percepción de la semejanza con los otros, sentimientos que en principio parecen tener un carácter negativo, pues resultan del dolor por la culpa que conlleva la visión del mal ajeno. Así queda paradigmáticamente reflejado en Spinoza, en su tratado metafísico sobre las pasiones, donde establece un campo semántico común para la conmiseración, la misericordia y la benevolencia, que son, en cualquier caso, dice Spinoza, afectos del ánimo tristes, pues no reportan a quien los sufre más que tristeza y por tanto dolor. Frente a esta visión, la solidaridad formal no puede tener la potencia natural que empuja al ser humano hacia su transformación en ciudadano de una comunidad política hacia su propio fin. Y este efecto de la solidaridad formal que se forma en el pensamiento postmoderno y que es un término que se utiliza hoy día continuamente en todos los ámbitos. El pensamiento postmoderno ha acabado con los últimos vestigios tanto de la naturaleza humana como de los fines humanos, y como tampoco puede imponerse como una obligación moral para un individuo al que se considera solo como fuente de deseo, pero no capaz de una disciplina de la razón, entonces ¿cómo se podrá imponer el deber de la solidaridad a ciudadanos que carecen de una naturaleza comunitaria y que no reconocen ningún deber? Ese es el gran problema de la solidaridad, claro. En este formalismo extremo que ha abrazado la teoría postmoderna, solo cabe que los vínculos entre cualquier elemento de un sistema sean a su vez otros elementos del sistema que crean el vínculo desde el exterior de las entidades que han de ser reunidas. Así ocurre, por ejemplo, en el caso de la moral, donde entre el ser humano y el bien moral ha de suponerse la existencia de una norma que obliga al uno y de cuyo cumplimiento resulta el otro. De modo que, puesto que nada hay en la naturaleza de ese ciudadano abstracto que le empuje a la solidaridad, y tampoco se puede considerar esta como un deber moral para un ciudadano al que se quiere libre de obligaciones que no sean aquellas que él mismo se ha impuesto, el origen de la fuerza de la solidaridad en nuestra época debe buscarse en otro lado. Y este último ya apartado lo titulo La solidaridad en los mass media. Los medios de comunicación no nacieron para la culturización o la reflexión intelectual, una función que ya realizaban las sociedades ilustradas de sabios y eruditos, sino para crear opinión, para movilizar a las sociedades democráticas en función de los intereses de las clases burguesas que precisaban liberarse de los impedimentos para la expansión de los mercados que suponían las fronteras entre los pueblos, las castas sociales y las diferencias culturales e intelectuales. Esta tendencia se ha ido acelerando en nuestra época, que ha visto cómo el poder de la opinión se ha trasladado a las masas globales e indiferenciadas, lo que solo ha podido lograrse quitándoselo a las élites aristocráticas, intelectuales o institucionales, para lo cual ha sido preciso crear una nueva ideología dominante al alcance de ese nuevo sujeto social indiferenciado, sin referencias de un pasado que se toma siempre como elitista. Es plenamente coherente con la historia de la razón occidental que unos medios de comunicación
destinados a las grandes masas ajenas a la Ilustración, ejerzan su dominio sobre estas masas utilizando un saber basado en la creación de una ideología que ha de abrazarse más por el sentimiento que por la reflexión. Este saber de la opinión, que convierte a los medios en creadores de opinión pública, no es ya, como lo entendieron los griegos, un conocimiento inestable y por ello poco fiable, sino muy al contrario, el más firme de los saberes, pues su fiabilidad se funda sobre la adhesión incontrovertible de quienes abrazan una nueva fe. Los filósofos, a partir de la modernidad, han creído que el duelo secular entre la fe y la razón podía resolverse de un modo sencillo, puesto que lo que todos tenemos en común es la razón, mientras que la fe es abrazada solo por una parte de la sociedad, bastaría con establecer una forma política en la que las leyes sean racionales y se garantice que quienes además tengan fe puedan desarrollarla libremente. Es este un supuesto aparentemente muy firme, pero absolutamente falso. Pues lo que sucede es más bien lo contrario. Lo que todos compartimos es la fe, y solo una parte cultivada, la razón. Esto, que puede parecer chocante, se hizo ya evidente en los teóricos de la Ilustración liberal, como David Hume, quien denominó belief, es decir, creencia, al componente más común de la naturaleza humana, puesto que todo conocer y todo actuar en el ser humano comienza por una especie de fe en la correspondencia entre nuestras representaciones mentales y lo que hay en el mundo, y luego continúa con una espera basada en la fe en que lo que ha de suceder será como lo que ya ha sucedido antes. Se podría pensar que esta clase de fe profana nada tiene que ver con la fe religiosa, pero el antecedente de esta nueva concepción ilustrada de la creencia, como ya hemos apuntado antes, estaba en la evolución intelectual de la escolástica cristiana, que se desarrolló hacia una posición fideísta, para oponerse al racionalismo que había acompañado a la recepción de la filosofía griega en el occidente latino. La consecuencia de esta orientación fue que el contenido de la fe cristiana se transformó en una nueva forma de racionalidad, lo que, lejos de concluir en una recaída en formas de superstición paleoreligiosas, tuvo el sano efecto de abrir las puertas a la posibilidad de una revolución científica que habría de acometerse en el Renacimiento. El hecho es que, en general, los defensores de la razón ilustrada tendieron habitualmente a considerar que la racionalidad era una cualidad difícil de alcanzar por un ser humano sometido inicialmente a inclinaciones y pasiones resistentes a la adquisición de una razón que ya Spinoza había definido como una pasión débil. En fin, aquí he intentado un poco vincular todos los elementos de esta mesa, y ya para concluir voy a pasar a las conclusiones. Así aparece entonces un nuevo individuo, en conclusión, que ya no solo es neutro, sin diferencias naturales, sino que además es pasivo, porque ya posee la única cualidad que se precisa para asegurar la convivencia, que es precisamente esa neutralidad. Es evidente que un espacio social en el que todos los individuos que lo pueblan carecen de cualidad alguna es indefinidamente ampliable, pero sobre todo ofrece la ventaja al Estado de que puede introducir todos los objetivos que convengan a las élites que los dirigen arbitrariamente, con la seguridad de que serán absorbidos sin generar conflictos, por unos individuos que no pueden oponerles ningún impedimento, ya que por definición carecen de contenido alguno material que pueda generar resistencia. El único problema de esta representación, emitida cada día sin descanso, las 24 horas del día, a través de los medios de comunicación de masas, que adulan a los ciudadanos, ofreciéndoles una imagen de sí mismos embellecidas por los rasgos de todo lo mejor que ha logrado el género humano en su historia. Lo único malo, digo, es que es falsa. Es decir, que confrontada con la realidad no puede resistir las inconsecuencias de aquello en lo que se funda, y sobre todo de lo que sucede de hecho, lo cual desde luego sería un grave problema si no fuera porque la realidad y lo que sucede son hoy productos elaborados por esos mismos más media que generan esa representación embellecida, con lo cual el círculo parece cerrarse perfectamente. Si no es así, si pese a los gigantescos medios que los aparatos mediáticos ponen en juego, persiste un malestar que a veces aflora inopinadamente, dando al traste con la cuidada planificación del poder global, es debido a que, aunque sea muy de cuando en cuando, emerge aún una naturaleza humana llena de cualidades que todo el esfuerzo mediático de neutralización no ha logrado ahogar completamente. Gracias.